Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a iniciar con la frase de la semana, que es: empieza haciendo lo necesario, después lo posible y de repente te encontrarás haciendo lo imposible. Frase de Francisco de Asís, religioso del siglo XIII. Muy bien, empecemos con los dialectos del español en el Perú. El propósito de esta clase es: el alumno reconoce el texto narrativo oral y escrito y se siente identificado con sus tradiciones de nuestro país. Por favor, lo ponen en su cuaderno de comunicación. El propósito y el título. Muy bien, luego van a observar un video. ¿Sí? Aquí estoy dejándole el link. Es un cortometraje llamado El Haya. ¿Sí? Es muy interesante. ¿Sí? Y luego van a responder el siguiente cuestionario. ¿Sí? Son 3 preguntas, por favor lo van a hacer en su cuaderno de comunicación, ¿ya? Y yo luego, cuando esté en el liceo, lo voy a revisar. No me vayan a enviar por mensajería, no. Lo que yo sí voy a querer que me envíe es la ficha, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a iniciar. ¿Qué es el lenguaje entonces? El lenguaje es la facultad que tiene el ser humano de poder comunicar sus pensamientos. El lenguaje es algo innato, es algo que uno ya nace, ¿sí? Ese es el lenguaje. La lengua viene a ser el sistema lingüístico o signos orales y escritos. El dialecto viene a ser las variantes o modalidades regionales de una lengua. No afecta a la unidad del sistema lingüístico. ¿Sí? Por ejemplo, el dialecto del español mexicano, el español argentino, el español chileno. Entonces, ese es el dialecto. ¿Sí? El habla ya es la utilización de cada uno de los hablantes que hace hace de su lengua. Es algo más, es algo propio. Mi forma de hablar no es la misma que tu forma de hablar. Mi forma de hablar no es la misma que la forma de hablar del vecino. Tiene variaciones de entonación, ¿sí? Usamos diferentes palabras para comunicarnos, diferentes estilos. Entonces eso vendría a ser el habla. Y el idioma, para finalizar, es la lengua oficial de una nación o país. Un idioma es siempre lengua, pero una lengua no es siempre idioma, ¿sí? ¿Y a qué se refiere eso? Por ejemplo, el Ashaninka no es un idioma, es una lengua. ¿Por qué? El idioma usualmente viene a ser, por ejemplo, en nuestro país, el idioma vendría a ser el español y el quechua, porque son lenguas oficiales que han sido declaradas en nuestro país, así como español y quechua. Pero el Ashaninka no, el Ashaninka viene a ser una lengua, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿en qué se diferencia esto? Por ejemplo, en cuanto al lenguaje, como ya les había indicado, que es algo innato, algo que el ser humano nace con eso, porque está localizado en un área específica del cerebro. Además que tiene un concepto abstracto, es universal, ¿sí? La lengua, en este caso, vendría a ser algo, por ejemplo, aquí ya tiene un sistema lingüístico con unas características propiamente diferenciadas, ya tiene códigos determinados, signos, posee ya una tradición literaria, tiene un número importante de hablantes, posee una distribución geográfica considerable y no está delimitada por razones geográficas, como por ejemplo la lengua. Y es sinónimo de idioma, como les había dicho. Sinónimo no significa que toda lengua es idioma, recuérdenlo. Entonces, viene a ser, en este caso, la lengua, el inglés, ¿sí? El Ashaninka, el francés, el alemán, ¿no? Entonces eso se trata de la lengua. El dialecto, en cambio, viene a ser el sistema lingüístico derivado de una lengua sin diferencias muy marcadas con respecto a una lengua de origen, ya que esto está normalizado. También posee tradición literaria y tiene un número más limitado de hablantes. En este caso, el dialecto, su comunidad de hablantes está localizada en una zona geográfica muy delimitada. Por ejemplo, nosotros limeños tenemos una forma de hablar
muy distinta a los mexicanos, pero nos entendemos porque es nuestro dialecto, es la forma, como les dije, es la forma de cómo nosotros entendemos su lengua, pero no vamos a entender sus palabras, algunas palabras, por ejemplo, aguacate, nosotros decimos palta, entonces de eso se trata el dialecto, ¿no? Y el habla ya viene a ser algo más delimitado. Por ejemplo, no es un sistema lingüístico y tampoco está normalizado, no posee tradición, se materializa en un acto concreto por parte de cada individuo, no puede tener una distribución geográfica definida, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, como yo hablo como limeña y cómo habla el trujillano, o cómo habla el de Ica, o cómo habla el de Chincha. Eso es el habla, es como la forma de una persona, su estilo de habla, cómo se expresa, es muy diferente. Ya estamos hablando de algo ya más personalizado, de eso se trata el habla, ¿sí? Por ejemplo, el lenguaje de las flores, el lenguaje de los osos, el lenguaje del ser humano, ¿sí? El lenguaje de las abejas, ¿sí? La lengua, el inglés, el francés, el español, el asháninka. El idioma sería el inglés, el alemán, el español, pero asháninka no es idioma, recuerden eso, ¿ah? El dialecto, el español mexicano, el español peruano, el quechua cajamarquino, el habla de un miraflorino. Vamos a escuchar el siguiente audio para que más o menos se den cuenta, ¿sí?, del dialecto. Vamos a hablar en este caso solamente del español, ¿sí? En este caso. A ver. A ver, no carga. Muy bien. Antes de escuchar el audio van a observar el siguiente video, y por favor yo les recomiendo que tomen apuntes, porque es necesario para que no estén volviendo a ver 30 minutos de video. Entonces, mientras ven el video, o toman apuntes o descargan de una vez la ficha que les estoy dejando, la ficha de trabajo, leen las preguntas y recién miran el video, para que a la par vayan respondiendo, ¿sí?, cada pregunta, ¿sí? Y tienen solamente hasta el día viernes, para viernes 17 de abril, para que me entreguen el trabajo. ¿Ya, chicos? Gracias.